¿Qué propiedades que son muy esperables podemos deducir de los límites? Cuando una función tiene límite en un punto, ese límite es único. O sea, no hay esa definición de límite, que para todo no existe delta, permite si es que hay un solo número L. No puede haber dos L diferentes que satisfagan la definición. ¿Cómo lo demostramos? Es en realidad un poquito de gimnasia, de gimnasia algebraica. Supongamos que una función tenga límite cuando z tiende a z0 que sea, digamos, L1. ¿Sí? Esa es nuestra hipótesis. Una función posee límite. Bueno, le llamemos L1 al límite. Y supongamos que yo tomo un número L2 distinto de L1. Por lo tanto, está a una distancia positiva de L1. Tomemos epsilon, o sea, la idea sería tratar de ver si ese L2 puede satisfacer la definición de límite. Para todo epsilon existe delta tal que, etc. Pero vamos a ver que no, justamente vamos a demostrar que hay un epsilon, por lo menos uno, para el cual ningún delta sirve. Entonces, ¿cuál va a ser ese epsilon? Justamente va a ser la distancia entre L1 y L2 dividido 2, la mitad de la distancia entre L1 y L2. Eso va a ser un número positivo estrictamente. ¿Por qué? Porque L2 y L1 estamos suponiendo que son diferentes. Así que este número, módulo de L2 menos L1, es mayor que 0. Al dividirlo por 2 sigue siendo mayor que 0. La pregunta es, si yo quisiera ver que el límite de f de z puede ser también este L2, es si hay algún delta positivo tal que cualquier z en el dominio que esté a distancia menor que ese delta de z0 y que no sea el propio z0, hace que el módulo de f de z menos L2, el propuesto límite de L2, sea menor que epsilon. Veamos si es posible eso, está en signos de interrogación, vamos a ver si es posible. Como yo sé que el límite de f de z es L1, bueno, seguro que hay un delta prima positivo, tal que si z está en el dominio y a distancia de z0 menor que delta prima, pero no es el propio z0, el módulo de f de z menos L1 es menor que epsilon. Esto es lo que la definición del límite que estoy suponiendo que se cumple, estoy suponiendo que el límite de f de z es L1, así que a cualquier epsilon, en particular a este, le corresponde un delta prima tal que cumple la implicación correspondiente al límite, a L1. Entonces, fíjense, si yo tomo cualquier z en el dominio que esté a distancia de z0 menor que ese delta prima, cualquier z del dominio a distancia menor que delta prima, ¿a qué distancia va a estar su f de z de L2? Apliquemos propiedad triangular. El módulo de f de z menos L2, yo puedo sumar y restar L1 acá adentro y agrupar así, ¿no? F de z menos L1 menos L2 menos L1 entre paréntesis. Fíjense que si saco paréntesis me quedaría menos L1 más L1, cancelo y me quedaría f de z menos L2. O sea, esto es lo mismo que esto. Ahora voy a aplicar una de las formas de la propiedad triangular, que es el módulo de una diferencia mayor o igual que la diferencia de los módulos. Bueno, en cualquier orden. El módulo de esto menos el módulo de esto. ¿Y qué logro con eso? Esta diferencia, fíjense, epsilon era definido como L2 menos L1 módulo dividido 2. O sea que el módulo de L2 menos L1 es igual a 2 epsilon. Pero esto, por estar z cumpliendo esta condición, yo sé que el módulo de f de z menos L1 es menor que epsilon. Como acá está restando, entonces voy a tener un mayor que 2 epsilon menos epsilon, que es epsilon. ¿De acuerdo? Eso me está mostrando que este delta prima no sirve para la definición, para mostrar que el límite de f de z cuando z tiende a z0 es L2, pero ¿cómo sabemos que no hay otro? Bueno, veamos cómo usamos esto. Dado cualquier delta, porque la pregunta era si dado delta, podía, digamos, dado este epsilon,
podía encontrar un delta que satisfaga esto. Entonces, para cualquier delta que a mí se me ocurra tomar, yo tomo un z en el dominio y en el entorno reducido de radio igual al mínimo entre delta y delta prima. Es decir, al delta a cualquier delta que yo tome positivo, lo voy a comparar con ese delta prima que corresponde a la definición de este límite. Voy a elegir el menor de los dos y voy a pensar en el entorno reducido de ese radio, el más chiquito entre delta y delta prima, y voy a tomar un z en el dominio dentro de ese entorno reducido. Alguien podría decir, pero ¿existe tal z? Y sí, porque recuerden que z, bueno, ese entorno reducido alrededor obviamente de z0. ¿Existe tal z? Y sí, porque z0 era un punto de acumulación de D, así que en cualquier entorno reducido de z0 hay al menos un punto, de hecho hay infinitos puntos de D. Bueno, elijo uno cualquiera dentro de ese entorno reducido. ¿Qué va a cumplir ese z? Que la distancia desde z hasta z0 va a ser menor que este mínimo y por lo tanto va a ser menor que delta, que el delta este. Y sin embargo, el módulo de f de z menos L2, porque fíjense que también la distancia de z a z0 va a ser menor que delta prima, por lo tanto se va a cumplir todo esto que tenemos acá, que la distancia de f de z a L2 es mayor o igual que epsilon. Bueno, mayor estricto que epsilon. Así que, ¿eso qué me está diciendo? Que cualquier z en este entorno reducido, perdón, cualquier delta admite que yo encuentre un z para el cual el módulo de f de z menos L2 sea mayor que epsilon. Por lo tanto, jamás se va a poder cumplir la definición de límite de f de z cuando z tiende a z0 igual a L2. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, el corazón de esta demostración dice, supone vos que el límite de una función cuando z tiende a z0 es L1, tomate otro número que no sea el L1, digamos L2, bueno, ese L2 no va a satisfacer nunca la definición del límite de f de z cuando z tiende a z0. Es una manera de demostrar que un límite es único. Bueno, vamos a explorar otras propiedades del límite. Una de ellas es muy importante, nos va a servir sobre todo más adelante cuando veamos cuestiones de derivabilidad, así que prestemos atención a esta importante propiedad del límite. Supongamos que tengo dos números complejos z0 y L, una función definida de algún dominio D hacia los complejos, y que se cumple que el límite de la función cuando z tiende a z0 es L. Supongamos que eso se cumple entonces. Si yo tomo cualquier subconjunto del dominio que tenga ese conjunto S a z0 como un punto de acumulación, me podría preguntar qué pasa con el límite de la función restringida a S cuando z tiende a z0. Bueno, resulta que si la función sin restringir tiene límite cuando z tiende a z0 y el límite vale L, la función restringida también tiene límite cuando z tiende a z0 y vale el mismo L. Es decir, el límite de una función restringida coincide con el límite de la función sin restringir cuando el límite, obviamente, de la función sin restringir existe. Es una condición suficiente, eso es importante. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, vamos a usar el criterio de los entornos, que resulta bastante fácil dado que ese es un subconjunto de D. Fíjense cómo vamos a aprovechar nuestro conocimiento de cómo actúan las funciones sobre conjuntos, cómo son las imágenes de un conjunto a través de una función. Por supuesto, si yo quiero demostrar que esta función tiene límite y vale L, tengo que, una manera de hacerlo por definición es arrancar tomando cualquier epsilon mayor que 0
tendré que encontrar un delta tal que si z está suficientemente cerca de z0 a distancia menor que delta en el entorno reducido, entonces la diferencia entre la función evaluada en z y L se hace menor que este epsilon. Por supuesto que yo tengo como dato que el límite de la función f sin restringir es L, cuando z tiende a z0, así que eso me garantiza, por definición, que existe un delta positivo tal que el entorno reducido de radio delta alrededor de z0 intersección D, transformado por f, la imagen bajo f, cae en el entorno de radio epsilon alrededor de L, la propiedad que acabamos de ver. Ahora, como D contiene a S, o sea, S es un subconjunto de D intersección ese entorno reducido va a contener a S intersección del entorno reducido. Esto es lo mismo y D contiene a S. Así que como eso pasa, la imagen de este conjunto por F va a contener a la imagen del conjunto de la derecha, es decir, la imagen de este va a ser un subconjunto de la imagen de este conjunto. Pero como la imagen de este conjunto está contenido en el entorno de radio epsilon alrededor de L, por transitividad de la contención de conjuntos, resulta entonces que la imagen de este conjunto termina contenido en el entorno de radio epsilon alrededor de L. Ahora, como este conjunto S intersección este entorno es obviamente un subconjunto de S, sabemos que la imagen bajo F de este subconjunto de S coincide con la imagen de la función restringida, como vimos allá hace un tiempo en la correspondiente diapositiva. Simplemente porque en cualquier subconjunto de S, F y F restringido a S valen exactamente lo mismo. Así que tenemos esta igualdad. Y por lo tanto, por supuesto que entonces este conjunto, que es lo mismo que este, está contenido en el entorno de radio epsilon alrededor de L, que es lo que necesitábamos probar en la versión de los límites en forma de entorno para comprobar que el límite de la función restringida cuando z tiende a z0 es el propio L. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función que tiene límite en z0 y tomo un subconjunto y restringo la función a ese subconjunto, el límite existe y sigue valiendo lo mismo. Eso tiene un corolario bastante interesante. ¿Qué pasa si yo tomo dos restricciones diferentes para la función, o sea, dos subconjuntos diferentes y restringo la función a esos dos subconjuntos? Y los límites por esas restricciones no me dan iguales, eso me garantiza que la función sin restringir no puede tener límite, porque si tuviera límite, los límites por cualquier restricción serían iguales. Por cualquier subconjunto que yo decida restringir serían iguales. Así que si dos restricciones diferentes tienen límites diferentes, pues entonces quiere decir que la función sin restringir no tiene límite. Eso es lo que dice esto. Veamos un ejemplo. Vamos a estudiar si existe, por este criterio, el límite de la función f de z cuando z tiende a 0, donde la función f de z es el conjugado de z sobre z, que obviamente tiene como dominio a todos los complejos salvo el 0, que entonces es un punto de acumulación, el 0 de este dominio, así que bien podemos hablar de límite. Entonces, siempre, y ustedes posiblemente lo estén asociando al concepto de límite de funciones de dos variables, recuerden que cuando hablaban de límites por alguna trayectoria, es parecido el concepto. Acá vamos a tomar una trayectoria que sea el eje real. ¿Sí? S1 es el eje real, que tiene a 0, bueno, técnicamente tendríamos que decir el eje real excepto el 0, obviamente. Cuando restringo, ¿cuánto vale
el numerador de la función f de z que estamos estudiando cuando me restrinjo al eje real. Simplemente vale el propio z, o sea, el conjugado de cualquier z que esté sobre el eje real es el propio z, porque cambiar de signo al 0, la parte imaginaria de todos los reales es 0, no altera para nada, así que z conjugado es igual a z. Y por lo tanto, ¿cuánto vale esta función restringida a S1? Bueno, simplemente va a ser z sobre z, porque el numerador vale z, el denominador vale z, y entonces tengo el 1, ¿sí? Como cociente. Insisto, recuerden que en S1 deberíamos haber dicho que x no valga 0 porque ni siquiera está en el dominio. Bien, y entonces quiere decir que sobre el eje real la función restringida es una constante y el límite de una constante, por supuesto que es fácil de probar que vale 1. Ahora tomemos otra restricción. Nos restringamos a los puntos del plano que están sobre el eje imaginario ahora, menos el 0 también acá. ¿Qué ocurre acá? Cuando yo me muevo sobre un punto en el eje imaginario, su conjugado coincide con su opuesto. O sea, el conjugado de z es menos z. Y por lo tanto, ¿cuánto vale la restricción de la función a movernos en el eje imaginario? Bueno, menos z sobre z, o sea, menos 1, vale constantemente menos 1. Así que el límite de esa constante, por supuesto, vale menos 1. Y ahora viene lo que les decía hace un rato. El límite de esta restricción, cuando z tiende a 0, no es el mismo que el límite de esta otra restricción cuando z tiende a 0. ¿Puede la función tener límite? No, porque si tuviera límite, ese límite sería el mismo por cualquier subconjunto que yo decida restringir. Así que como veo que hay dos subconjuntos que tendiendo a 0, la función restringida a esos dos subconjuntos no son iguales, no, tienen límite pero no son iguales, bueno, quiere decir que la función total, la sin restringir, no puede tener límite. De hecho, si tampoco existiera el límite, alguno de los límites, tampoco puede existir si alguna restricción tuviera límite, o mejor dicho, no existiera el límite por alguna restricción, por algún subconjunto, entonces, por contrarrecíproca del teorema que acabamos de demostrar, la función tampoco tendría límite. Estos dos límites, fíjense, se toman por trayectorias, una pasando por una horizontal por el punto hacia el cual estamos tomando el límite, que en este caso sería el eje X. Otra por una vertical pasando por ese mismo punto hacia el cual se toma el límite, que en este caso sería el eje Y. Siempre cuando yo tomo límite, cuando z tiende a x0 más y por y0, dos restricciones naturales son precisamente la recta vertical que pasa por x0 y la recta horizontal que pasa por y0. Vamos a volver más adelante sobre esos dos particulares límites y vamos a ver cómo nos permiten decir sacar buenas conclusiones. ¿Sí? Pero bueno, acá he encontrado dos trayectorias por las cuales, o sea, dos restricciones que tienen distinto límite de la función restringida y por lo tanto la función sin restringir no puede tener límite. Así se aplica el criterio dado por la propiedad que acabamos de ver. Uno se pregunta, ¿de qué sirve investigar la función de parte real y la función de parte imaginaria en términos de la parte real e imaginaria de z? Bueno, acá tenemos una muy buena razón. Yo puedo decir algo del límite de una función compleja sabiendo, recordando una cosa que ya conocemos nosotros que hemos hecho análisis matemático 2, cómo se calculan límites, digamos, límite doble de funciones reales de dos variables reales. O sea, en otras palabras, el límite de una función compleja está plenamente caracterizado por los límites de las dos funciones reales
de dos variables reales que le corresponden a esa función compleja. Por eso era importante saber calcularlas y por eso hemos hecho bastantes ejemplos. Por ahora vamos a suponer que la u y la b están en términos de la parte real e imaginaria de z. Entonces supongamos que el punto hacia el cual, supongamos entonces que f tiene parte real u de xy y parte imaginaria b de xy, que z0, punto al cual vamos a tomar el límite, sea de parte real x0 y parte imaginaria y0, y L un número candidato al límite que va a tener una parte real que le vamos a llamar Lx y una parte imaginaria que le vamos a llamar Li, ¿no? Todos estos números reales como partes reales de esos números complejos. Entonces ocurre lo siguiente. La función compleja f de z tiene límite L cuando z tiende a z0, sí y solo si estas dos funciones, las funciones reales de dos variables reales u y b, cuando xy tiende a x0 y 0, la u tiene límite Lx. Es decir, es como que la parte real de la función, cuando le tomo límite, cuando el par xy tiende a x0 y 0, es la parte real del límite L. Y la parte imaginaria de la función que es b, cuando xy tiende a x0 y 0, es la parte imaginaria del límite L propuesto, o sea, Li. Así que esto que vamos a probar enseguidita, que es cierto, lo que nos hace es permitir descansar nuestro conocimiento de los límites de las funciones complejas sobre los conceptos ya conocidos que son límites de funciones de dos variables, funciones reales de dos variables reales, ¿sí? Y vuelvo a repetir, por la importancia que tiene esto, el límite de una función compleja es L si y solo si el límite de la parte real es la parte real del límite y el límite de la parte imaginaria es la parte imaginaria del límite. Así se puede recordar esto más o menos fácilmente. ¿Cómo demostramos? Hay que demostrar una doble implicación, así que vamos a demostrar la ida primero. Nuestra hipótesis es que la función f de z, esta que tenemos acá, tiene límite y vale L. Así que, ¿qué tengo que ver yo? Que si tomo el punto xy suficientemente cerca de x0 y 0 en el dominio de la función, entonces la diferencia entre u evaluada en sxy y el Lx es menor que epsilon. O sea, en otras palabras, que la diferencia se hace entre la función de dos variables y el propuesto límite se hace tan pequeña como se desee a condición de tomar adecuadamente el par xy. Entonces tomo un epsilon mayor que 0. Nuestra hipótesis, porque esto lo tengo como hipótesis para la ida, me dice que existe un delta tal que cualquier z, le vamos a dar un nombre a las coordenadas de z, x más y por y, por supuesto. Cualquier z en el dominio que esté a distancia mayor que 0, porque recuerden que la definición de límite es para el entorno reducido, esta diferencia, este módulo de diferencia, y menor que ese delta, hace que la diferencia entre la función evaluada en x más y por y y el límite sea menor que epsilon. Eso es garantizado por el hecho de cumplirse esta existencia del límite. Así que esto me está diciendo, fíjense que la condición esta, si yo la trabajo algebraicamente un poquito, x menos x0 más y por y menos y0, el módulo de eso no es otra cosa que la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Así que esta condición se puede, y el hecho de que z esté en el dominio quiere decir que si x y está en el dominio y 0 menor que a este módulo, que lo voy a escribir de esta manera, raíz cuadrada de x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado, menor que delta, si pasa todo eso, entonces pasa esto de abajo, es decir, el u de xy menos y menos lx, lo voy a operar así, asociando u menos lx, más y factor común de b menos li, es menor que epsilon. ¿Sí?
Entonces, dentro de ese entorno delta tenemos esta propiedad. Pero resulta que por propiedad triangular, una de las formas de la propiedad triangular, esta, digamos, este módulo es mayor o igual que el módulo de la parte real. O sea, cualquier número complejo tiene módulo mayor o igual que el módulo de la parte real de ese complejo. Así que cuando me muevo en este entorno, en estas condiciones, y como esto se cumple, entonces con mayor razón se va a cumplir que la diferencia entre u y lx en módulo es menor que epsilon. Y eso era lo que necesitaba para ver que la función u tiene el límite L sub x cuando xy tiende a x0 y 0. Y análogamente, por supuesto, la otra cuestión, ¿sí? Allí usaré que el módulo del complejo es mayor o igual que el módulo de la parte imaginaria y haré un razonamiento análogo. Y con eso queda demostrada la ida. Y la vuelta, ahora mis hipótesis son estas, que tomando xy suficientemente cerca de x0 y 0, tanto la función u como la función b en módulo están, digamos, u y b están cerquita de Lx y Li respectivamente. ¿Cómo formalizamos eso? Y por supuesto que lo que yo tengo que probar es que dado cualquier epsilon, existe un delta tal que si yo tomo z suficientemente cerca, a menos que ese delta de z0, entonces la distancia entre f de z y L es menor que epsilon. Voy a aplicar primero la primera hipótesis. A este epsilon que es positivo, lo voy a dividir por 2, va a seguir siendo positivo, entonces epsilon sobre 2. Y la existencia de ese límite me garantiza que hay un delta 1 tal que si yo tomo una parejita xy en el dominio de la función que esté a distancia mayor que 0 para que sea el entorno reducido y menor que delta 1, entonces la diferencia entre u y Lx en módulo es menor que epsilon sobre 2. O sea, es simplemente aplicar la definición del límite con el epsilon del límite, en realidad valiendo el epsilon sobre 2, donde el epsilon es este arbitrario que tomé, que estoy queriendo demostrar esto, ¿de acuerdo? Y similarmente hay un delta 2, o sea, un razonamiento análogo para este límite, hay un delta 2, tal que si yo tomo en el dominio una pareja xy a distancia mayor que 0 y menor que delta 2 de x0 y 0, entonces la diferencia en módulo entre b y li es también menor que epsilon sobre 2. Se imaginarán cómo sigue la historia. Elijo el mínimo entre delta 1 y delta 2. Estos dos son números positivos, así que su mínimo es uno de ellos dos y ese va a ser un número mayor que 0. ¿Y qué pasa con cualquier complejo de parte real x y de parte imaginaria y que yo tome en el dominio de la función? Ya ven cómo dualmente yo veo a xy como un número complejo o como el número, como el vector de R2 cuando estoy hablando de las componentes real e imaginaria de la función. Cualquier número complejo con coordenadas xy que yo tome en el dominio que esté a distancia de z0 mayor que 0 y menor que este delta. Por supuesto, al ser menor que delta es menor que delta 1 y que delta 2, porque delta es el mínimo entre delta 1 y delta 2, así que va a cumplir, por un lado, que la distancia, la diferencia entre u y lx va a ser menor que epsilon sobre 2, y simultáneamente el otro, porque también es menor que delta 2, esta distancia, la distancia entre b y li, el módulo va a ser menor que epsilon sobre 2. Por lo tanto, ahora me pregunto qué pasa con uno de tales z, estos que están en el dominio y a distancia menor que delta y mayor que 0. El módulo de f de z menos L, bueno, f de z es u más i por b. Y L es Lx más i por Li. Así que podré asociar así. Esto menos Lx módulo, por propiedad triangular acá voy a tener un menor o igual. Y recuerden que esto, por cómo estoy moviéndome con delta, es menor que epsilon sobre 2. Y similarmente,
el módulo de B menos LI, ¿sí? O sea, este módulo es menor o igual que la suma de estos dos módulos, propiedad triangular, y cada uno de estos términos individualmente es menor que epsilon sobre 2, así que todo esto es menor que epsilon, o sea, el módulo de f de z menos L es menor que epsilon. Dado epsilon mayor que 0, pude encontrar un delta tal que si z está a distancia mayor que 0 y menor que delta de z0, el módulo de f de z menos L es menor que epsilon. O sea, he demostrado la existencia, y no solo la existencia, sino el hecho de que el límite de f de z es L.